Tubas y Tubos, episodio 424. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 424 del jueves 21 de mayo de 2026, en el que voy a responder a una pregunta muy interesante que me han dejado en el canal de YouTube y que nos va a permitir hablar de un tema técnico, pero también de un tema muy importante para cualquier tubista. La diferencia entre tocar una tuba en si bemol o tocar una tuba en do, el uso de las digitaciones alternativas y el peligro, y aquí viene el core de este episodio, de modificar un instrumento sin tenerlo muy claro. Pero antes de comenzar quiero recordaros que en davidtuba.com podéis acceder a todos mis cursos para aprender a tocar la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, con formaciones sobre respiración, boquilla, sonido, flexibilidad, articulación, pero también estudio eficiente y mucho más. Así que si queréis seguir mejorando desde casa y a vuestro ritmo, tenéis toda la información en davidtuba.com. Abordamos la pregunta que me deja Gonza desde Argentina y nos dice lo siguiente. Para orquesta es necesario tener mi tuba Mirafón en si bemol de 4 rotores afinada en do, porque tengo un problema que mi C2, es decir, mi do 2, tengo que hacerlo 1-3 y no al aire, ¿no? Que es como se tocaría con la tuba en do. Al estudiarla, lo que me complica es el do 1, que tengo que hacerlo 1-3-4 y solo con el cuarto es imposible hacerlo sonar. Me recomendaron con un luthier acortar la bomba general para que quede en do, a 440. Claro, yo toco en una banda militar donde prácticamente no me genera inconvenientes que esté afinada en si bemol, pero para la orquesta, como quedo un tono por debajo y considero que me va a generar problemas en futuro. Si puedes darme tu opinión, lo agradecería. Saludos desde Argentina. Bueno, lo primero, Gonza, muchas gracias por tu pregunta. Creo que es una duda mucho más común de lo que parece y además es una de esas preguntas que nos permite aclarar varios conceptos importantes que si no se entienden bien pues puede llevarnos a tomar decisiones bastante peligrosas con nuestro instrumento. Y adelanto la respuesta corta. No, en mi opinión no deberías cortar la bomba general de tu tuba en si bemol para intentar que funcione como una tuba en do. Y ahora la vamos a desarrollar con calma. La primera idea que quiero transmitir es muy sencilla pero fundamental. Una tuba en si bemol no es una tuba en do, que está un tono por debajo, ¿vale? Es una tuba en si bemol. Parece una tontería, pero aquí está el centro de toda esta pregunta. Esta tuba Mirafón en si bemol que nos hablas está construida acústicamente para funcionar justo como eso, como una tuba en si bemol. Su longitud de tubo, su serie armónica, sus bombas, rotores y su respuesta general están diseñadas alrededor de esa afinación. Por lo tanto, que una determinada nota como el do no salga al aire no significa que el instrumento esté mal, como ya supondrás, significa que estás tocando una tuba en si bemol. Por contra, en una tuba en do, el do pedal de la serie armónica sale al aire, pero en una tuba en si bemol la lógica es otra, la nota que corresponde al tubo abierto es si bemol, no do. Por eso, cuando tú estás pensando que tu tuba queda un tono por debajo, en realidad estás mezclando dos conceptos. No es que la tuba esté mal afinada para la orquesta, es que es una tuba en si bemol. Y esto es importante porque si yo intento convertir una tuba en si bemol en una tuba en do simplemente acortando la bomba general, estoy intentando solucionar un problema que en realidad no es un problema del instrumento, sino es una confusión sobre cómo funciona este instrumento, por lo menos en mi opinión, ¿vale? Abordamos la segunda parte de la pregunta de Gonza, ¿no? Que él comenta que en la banda militar no tiene problema, pero que para la orquesta piensa que puede tener problemas a futuro, ¿no? Con esta afinación de la tuba en si bemol y entonces mejor llevarla a do. Y aquí mi respuesta también es clara. Se puede perfectamente tocar una tuba en si bemol en orquesta. Otra cosa es que dependiendo del país, de la tradición, del repertorio, de la escuela, del contexto profesional, pues hay lugares donde la tuba en do es muy habitual, ¿no? En el ámbito orquestal, en España es muy habitual, en Estados Unidos y en otros países europeos y del mundo, ¿no? Pero eso no significa que la tuba en si bemol sea un instrumento no válido para la orquesta. De hecho, en Europa, especialmente en países como Alemania, Austria, Europa Central y otros muchos, la tuba en si bemol tiene una tradición muy fuerte, no solo en bandas, sino también en repertorio sinfónico, en ópera y en música profesional.
Por lo tanto, en mi opinión, el problema no es tocar una tuba en si bemol en una orquesta, el problema sería dominar la tuba en si bemol. Y esto pues cambia completamente el enfoque. Porque la solución no es necesariamente cortar el instrumento, sino aprender muy bien su digitación, su afinación, su respuesta y su lógica sonora, que yo entiendo que la sabes, porque si la estás utilizando en tu banda, pues lo único hay que llevarla ahora al tema orquestal, al repertorio orquestal y quizás a ese registro más grave o pedal. Entonces, ahora entramos en una parte que es la más delicada, ¿no? A Gonza le han recomendado llevar la tuba al luthier para cortar la bomba general y conseguir que ese do salga al aire con afinación de 440. Y aquí, pues yo sería muy prudente, muchísimo, porque cortar la bomba general de una tuba no es una decisión menor. No estamos hablando de sacar o meter un poco la bomba, estamos hablando de modificar físicamente la longitud del instrumento. Y una tuba es un sistema acústico complejo, que si cambias una parte importante de ese sistema puede alterar el equilibrio general del instrumento. Y es que de hecho ocurre así. Quizás conseguiramos que una nota funcione mejor, ¿no? Pero luego el problema va a ser lo que ocurra con el resto. Entonces, podemos mejorar una cosa, pero estropear 5. Y esto yo creo que es muy importante entenderlo. Un luthier bueno puede hacer trabajos fantásticos, por supuesto, pero antes de cortar hay que tener clarísimo qué se quiere conseguir, por qué y qué consecuencias va a tener si realmente este corte es necesario. Y en este caso, como está planteada la pregunta, pues yo no lo haría, porque el objetivo no debería ser convertir una tuba en si bemol en una tuba en do. Yo creo que el objetivo es comprobar que la tuba está bien ajustada y después aprender a tocarla correctamente en si bemol, sobre todo en ese registro quizás más complicado que es el registro grave y pedal. Y ahora abordamos un momento que me parece clave de entender, porque muchas veces cuando empezamos a tocar la tuba aprendemos a través de una tabla de posiciones, ¿no? Do, tal posición, re con el cuarto, mi bemol, con tal posición, lo que sea, ¿no? Y esto está fantástico para empezar. Pero llega un momento en el que esta tabla de posiciones se queda corta, porque la realidad de la tuba es mucho más compleja, especialmente en el registro grave. En el registro grave la afinación se vuelve más delicada. Las combinaciones de válvulas o rotores no siempre suman de la forma correcta y además cada instrumento tiene sus propias tendencias. Por ejemplo, el cuarto rotor no siempre sustituye de forma perfecta a la suma del 1 más 3. En teoría puede tener una función similar, pero en la práctica depende de la longitud exacta de esa bomba, del diseño del instrumento y de cómo responde el tubo. También es habitual que algunas notas funcionen mejor con la digitación 2-4, otras con 1-4, otras con 1-2-4 o incluso otras 1-3-4. Y esto no debe verse como un problema, debe verse como parte del aprendizaje. Un tubista avanzado no solo sabe la posición de cada nota, un tubista avanzado conoce varias opciones para cada nota y decide cuál usar en función de la afinación, la respuesta, la velocidad del pasaje, la dinámica, el color e incluso el contexto musical. Por eso, una frase que me parece importante es esta: la tuba no se domina desde una tabla de posiciones, la tuba se domina escuchando, cantando, probando y conociendo tu instrumento de forma profunda. Y aquí entramos en una reflexión que me parece muy importante. Los músicos de viento metal tenemos una tendencia muy humana. Cuando algo no funciona, muchas veces pensamos que el problema está en el instrumento, en la boquilla, en la bomba, el rotor, el tudel o cualquier punto externo, ¿no? Y a veces es verdad. A veces el instrumento tiene un problema real, pero muchas otras veces el problema está en que todavía no hemos aprendido a dominar esa zona del instrumento, ese rango. Y esto no lo digo desde la crítica, sino desde la experiencia. A todos nos ha pasado. Hay notas que al principio parecen imposibles, hay registros que parecen cerrados, hay digitaciones que son súper incómodas y que las respuestas que recibimos al tocar son raras. Pero con estudio, paciencia, pues un buen profe, con un buen afinador, con drones, con boquilla, con el canto interior y con el trabajo técnico que hemos hablado a lo largo de todos estos episodios y que podéis encontrar un montón de ejercicios y vídeos en mi canal de YouTube, pues estas dificultades se van ordenando de forma paulatina. Y aquí me gustaría insistir en una idea. Antes de modificar el instrumento, modifica tu comprensión del instrumento. Porque muchas veces cuando entendemos mejor cómo funciona una tuba, cambia completamente nuestra forma de tocarlo. Bien, Gonza, si yo estuviera en tu situación, haría lo siguiente. Primero, no cortaría nada de momento. Segundo, llevaría la tuba al luthier de confianza para hacer una revisión general, rotores, fugas, compresión, bombas y ajustes. Tercero, estudiaría la afinación del registro grave de forma sistemática, no solo con afinador visual, sino también con drones, porque el afinador
te dice dónde está la aguja, pero el oído te enseña a colocar la nota dentro del contexto sonoro. Cuarto, haría una tabla personal de digitaciones alternativas, no una tabla genérica de internet, sino una tabla tuya propia de tu tuba, ¿no? Nota por nota, que pues, viendo qué digitación funciona mejor, cuál es la tendencia que tienes, qué bomba tienes que mover, qué pasa cuando se toca fuerte, qué pasa cuando se toca en piano, ¿vale? Etcétera. Quinto, intentaría estudiar con un profesor o un tubista que domine bien la tuba en si bemol, porque a veces una sola clase con alguien que conoce bien ese instrumento te ahorra meses de dudas, ¿vale? Y de rayaduras. Y sexto, si en el futuro realmente quieres entrar en un ámbito orquestal donde la tuba en do sea necesaria, entonces valoraría comprar una tuba o estudiar una tuba en do, pero no modificaría una buena tuba en si bemol para pasar esa tuba a do, ¿vale? Así que para cerrar me gustaría dejar una idea que resume todo este episodio. No conviertas tu tuba en otra cosa antes de haber aprendido a dominar la que ya tienes, porque muchas veces queremos solucionar desde fuera algo que todavía no tenemos, algo que todavía no hemos trabajado lo suficiente desde dentro. Y esto pasa con la tuba, con la boquilla, con el instrumento, con la afinación y con muchas áreas de nuestra vida musical. Por eso, este episodio no solo va de tocar una tuba en si bemol o una tuba en do, va de algo mucho más profundo, va de aprender a conocer nuestro instrumento antes de intentar cambiarlo. Y esta lección nos sirve absolutamente para todos, así que espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y nos vemos la semana que viene, el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!